El monte Kilimanjaro, 5.895 metros. La gran cumbre nevada de África atrae cada año a más de 20.000 personas que intentan su ascensión. Situada en el noroeste de Tanzania, está formada por 3 volcanes inactivos. Fue coronado por primera vez el 6 de octubre de 1889 por Hans Meyer, un geógrafo y geólogo, Ludwig Putzela, alpinista, ambos alemanes, y el guía local Johannes Kinjala Laubo. Ellos ascendieron desde el campo base, situado a 4.300 metros, por la ladera sudeste a través del glaciar Rapsen. Y hoy tenemos en Radio San Javier a 3 alpinistas del Club Sotacabras, que el día 1 de enero de este año hicieron cumbre en esta gran montaña. Sopa, buenos días. Miguel Zapata. Buenos días. Ernesto Martínez. Buenos días. Y Miguel Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, si os parece bien, yo quería hacer de esta entrevista una crónica, un viaje. Quería, de vuestra mano experta, viajar al Kilimanjaro. Entonces invito a todos los oyentes a que se pongan la mochila, se preparen las botas, que nos vamos al Kilimanjaro. Y bueno, como en todos los viajes hay un inicio. Entonces el inicio es, ¿de quién fue esta idea del Kilimanjaro, de hacer esta cumbre? Bueno, la idea yo creo que partió un poquito de los 3. En principio porque yo vengo de hacer algunas montañas ya un poquito altas y les planteé a ellos que si se podrían venir alguna vez conmigo a hacer una montaña grande. A continuación Nico nombró Kilimanjaro y a continuación Ernesto dijo, pues iremos cuando yo pueda. Muy buena idea. Por el tema familiar. Muy buena surgió idea. De los 3. Y me imagino que cuando los planteasteis, pensasteis en la idea de buscar guías, patrocinadores, etcétera, ¿no? Sí, un poco la forma de organizar el viaje era primero buscar la fecha, después buscar con qué empresa hacer la expedición y luego pues intentar encontrar algún patrocinio, sí, en ese orden. Uh-huh. Los meses normalmente en los que la gente lo suele hacer son enero, febrero, junio y septiembre. Vosotros habéis elegido enero y febrero porque son los más cálidos, ¿no? Me imagino. Bueno, son esas 2 estaciones que han nombrado, son las 2 estaciones secas y nosotros elegimos esa por el tema de las vacaciones. O sea, nos decidimos por esa fecha, por el tema de las vacaciones, que los 3 coincidíamos que teníamos al menos 12 días para irnos. Claro, efectivamente. Y bueno, pues nada, ya tenemos el viaje más o menos apañado, Nico, y nos vamos para Madrid. ¿Y de Madrid? Bien, pues sí, nada, ya con la mochila hecha nos vamos hacia Madrid, donde cogemos nuestro avión hacia Tanzania. Y nada, y allí en Tanzania pues tenemos un día y medio donde estamos un poco por allí tranquilos para preparar las cosas. ¿Cuántas horas de vuelo tuvisteis que hacer para ir a Tanzania? Bueno, pues la verdad es que ya ni me acuerdo, porque sé que eran bastantes. Bueno, hicimos de Madrid, fuimos hacia Turquía, estuvimos allí un día y nos dio tiempo a visitar ahí Turquía un poco, que yo no conocía todavía. Ellos sí, Ernesto y Miguel sí que habían estado antes, pero yo no. Y ya de Turquía nos fuimos a Tanzania. No sé, Turquía a Tanzania fueron 8 horas o aproximadamente. Y nada, y eso, bueno, Tanzania pues estuvimos un día ahí preparando cosillas, visitando un poco la vida que ellos tienen allí, que bueno, que es una diferencia comparado con la nuestra súper brutal. Uh-huh. Y estuvimos pues bueno en los mercadillos de por allí, haciendo alguna compra y preparando un poco las cosas para empezar a subir. Para empezar a subir. Ya teníais previsto el guía con el que os ibas a ir, etcétera, ¿no? Me imagino. Sí, un guía autóctono de la zona y la verdad que es un tío que sabe mucho, ha subido muchísimas veces y la verdad que fue muy especial con nosotros y muy atento. Y ahora llegamos a la elección de la ruta, porque hay que decirle a los oyentes que hay 5 posibilidades de rutas. Tenemos la Marangu, que se conoce como la de la Coca-Cola, la que vosotros habéis elegido, la Machame, que es la del whisky, o sea, que debe ser algo más dura. Y luego está Bombel, Esmojo y Rongai. ¿Y vosotros elegisteis esa ruta o fue el guía quien nos asesoró en hacerla? No, nosotros nos informamos de las rutas que había y, bueno, descartando directamente la Marangu porque es la más masificada y un poco la más comercial y tal, pues nos decidimos por la Machame por los días que teníamos y luego por la
por la ruta en sí, que pasa por diferentes paisajes. Pasa desde lo que es una selva bastante densa, tiene un paisaje luego de vegetación baja, luego pasa por una zona desértica ártica, y entonces digamos que en una ruta que dura 6 días pues pasas por diferentes paisajes y es muy bonita. Cuando estuvimos eligiendo la ruta, una cosa común de los tres era que bueno, que cuanto más conocimiento tuviésemos de la montaña entera, mejor, ¿no? Entonces esta ruta ronda un poco toda la montaña de una punta hacia la otra, y tiene diferentes paisajes, ¿vale? En los que se aprecian, bueno, pues cosas muy diferentes cada día, y eso era una de las cosas que nos llamaba la atención a nosotros. Miguel quería apuntar algo. Sí, que hay una cosa importante, que al ser más larga también te da tiempo a aclimatar mejor. Que es lo que yo tenía entendido, que pasas bastante tiempo a 4.000 metros de altitud, por lo tanto la aclimatación es mucho mejor. Bueno, pues nada, primer día para empezar a mover los pies y las botas. ¿Qué hicisteis el primer día? El primer día, bueno, salimos desde la entrada del parque, que se llama Machame Gate, y eso sale aproximadamente unos 1.800 metros, y transcurrió el día entero con un trekking bastante fácil, porque el primer día era un camino bastante marcado, y llegamos hasta Machame Camp, que es unos 3.100 metros aproximadamente. Eso fue una jornada, no sé, de unas 4 horas o 5 horas o así, parando a comer y tal. ¿Y hicisteis noche en un refugio? ¿Era todo refugios? No, o... toda la ruta transcurrió en tienda de campaña. En tienda de campaña. Toda la ruta, sí. ¿Dormisteis bien esa noche en general? Sí, la verdad es que aún estábamos, a baja altura, y aunque sí nos pilló la lluvia desde el principio, bueno, estuvimos casi todos los días con lluvia, fue lo único así un poco diferente que nos causó algún, bueno, nada, simplemente ponernos el chubasquero y ya está. Y nada, dormir sí, de momento a esa altura era fácil. ¿A qué altura estamos hablando que estabais? 3.100 metros. 3.100 metros. Bueno, dormisteis bien esa noche, bien, os levantasteis con energía, desayunasteis y otra vez a caminar. ¿Cuántos kilómetros hacíais más o menos por día? Pues aproximadamente hacíamos entre 10 y 15 kilómetros al día, aproximadamente. Y ya moviéndonos en una altitud de 3.000 y pico metros hacia arriba, sí, el ¿no? primer día coges los 3.000 metros y ya no lo sueltas. De hecho, bueno, el segundo día pasamos desde los 3.100 hasta los 3.650, que llegamos a un campamento que se llama Sira, y ahí fue donde ya se empieza a notar un poquito la altitud. No tuvimos ningún problema y dormimos bien, pero ahí sí, en una altitud ya considerable se empieza a notar algo. El tercer día, más montaña. ¿Qué tal el tercer día? ¿Cómo fue? El tercer día es un poco el día clave de esta ruta, porque lo que haces es que sales desde 3.650 metros y tienes que hacer una travesía que pasa por un collado. Un collado es una zona más alta de la montaña, digamos, que está casi a 5.000 metros, y luego vuelves a bajar para dormir a 3.800 otra vez, con lo cual ese día para la aclimatación es perfecto. O sea, hacer eso de subir casi 1.000 metros y volver a bajarlo, eso en el tema de la aclimatación viene perfecto para el cuerpo. ¿Os aclimatasteis bien todos, Nico? Sí, la verdad es que hasta el último día íbamos todos bien. ¿Notabais que estabais fuertes, que estabais bien preparados? Sí, bueno, algún dolor de cabeza, sí que fue así normal, y un poco de mareo y tal, pero vamos, normal. Claro. Hay que explicar que el mal de altura precisamente lo que conlleva normalmente es pues eso, que a lo mejor estés algo mareado, que tengas dolores de cabeza, ¿no? Y luego ya se puede intensificar a vómitos, a que duermas mal, incluso a que tengas ya una falta de coordinación que se llama, si no me equivoco, ataxia, y eso ya es un poquito más complicado. ¿Vosotros en esos días visteis gente que tenía que bajar o que empezaba a notar el mal de altura ya con más fuerza? Sí, claro que sí. A partir del campo de Sira, a 3.650 metros, y ya se ve gente que está un poquito tocada, incluso hay porteadores que lo pasan mal. O sea, es una altura ya considerable, que hay que ir muy lento y hay que saber dónde te metes y ser consciente. Tú has hablado de los porteadores y Nico también me había apuntado en su momento, todos vosotros, que es una parte fundamental para que los alpinistas tengáis éxito.
Sí, en este caso en el parque Kilimanjaro es una obligación que impone la misma autoridades de allí, porque es una forma también de ganarse el pan todos los días, la gente que vive alrededor. Entonces, no es una cosa que sea indispensable en esta montaña, por ejemplo, pero sí es una parte importante porque te ayudan a ir mejor hacia arriba y a la vez pues, es un sustento económico que le da a la zona. ¿Y la relación con el guía que hablabais en inglés? Swahili. Sí, no, bueno... la Swahili, claro, sopa. Sí. No, bueno, nosotros en nuestra expedición, el guía que venía con nosotros, uno de ellos hablaba en español, ¿vale? Porque Muy nosotros bien. ya desde aquí cerramos, digamos, el viaje y la expedición con eso, con que tuviésemos un guía en español. Aunque bueno, español tampoco es que supiese mucho, ¿no? Pero vamos, pero se sí, entendía, pero bueno. más o menos entre Span-English, más o menos nos entendíamos. Os Sí. entendíais bien, muy bien. Y ya nos vamos al cuarto o quinto día, ya no se me perdió un poco, no sé por dónde andamos. Sí, el cuarto y el día. quinto, Sí. sí. ¿Qué Pues tal? nada, el cuarto día fue un día que lo que es la travesía fue de las más largas y fue bastante dura porque tienes que pasar un par de barrancos porque pasas a la otra ladera de la montaña. Y ahí sí que pasamos del campamento donde dormimos, que estábamos a 3.800 metros, pasamos a 4.600, que es el Barafu. Y ahí ese último campamento es donde llegamos a media tarde y ahí realmente lo que pasa son pocas horas, porque llegamos aproximadamente a las 4 o las 5 de la tarde y luego ya esa noche es cuando tienes que salir hacia la cumbre. Y ese campamento llegamos después de que nos hubiese llovido, granizado, entonces llega ahí unas condiciones un poco... O sea que llegasteis a 4.600 metros a dormir sobre las 4:30 a las 5 para descansar, coger fuerza, etcétera, y luego al día siguiente, el quinto día, ibais a hacer cumbre, intentar hacer cumbre, ¿no? Sí, se trata de eso, de que, bueno, llegamos allí sobre esa hora y entre que montamos la tienda y todo, pues cenamos sobre las 7 y pico así y a las 8:30 aproximadamente intentamos acostarnos ya. ¿Era de El noche? plan- sobre esa hora sí. Sí, ahí ya era de noche, ¿no? En esa época atardecía sobre las 7 de la tarde, 7 y pico. Ujú. Y bueno, sobre esa hora intentamos eso, dormir un poco, porque el plan era levantarnos sobre la 1:30 y sobre las 2 y algo estar saliendo hacia la cumbre. Pero claro, lo que pasó esa noche fue que como era noche vieja, pues a las 12 se armó un escándalo en el campamento. Estaba todo el mundo Todo el mundo celebrando. la noche vieja, aunque parezca increíble. Vosotros también la celebrasteis, ¿no? Sí, por supuesto, vamos, nosotros estábamos dentro de la tienda de campaña y cuando empezamos a oír los ruidos y la fiesta que tenían fuera montada, pues, vamos, enseguida salimos de la tienda de campaña y ya empezamos pues a disfrutar con ellos de eso, del año nuevo. Muy bien. ¿Y dormisteis bien? ¿Qué tal dormisteis esa noche? ¿Cómo se duerme ya tan alto y con la idea de la cumbre en mente? Yo ya no duermo. Yo Ah, ya voy, sí. yo ya voy- En vela. Sí, nada, yo duermo muy poco, estoy muy mentalizado ya en que te vamos a subir y todo lo que nos va a pasar y bueno, no nervioso, pero sí con ese entusiasmo de Sí, un poco de tensión, ¿verdad? sí. Muy Sí. bien. Y bueno, pues de madrugada, con frontales, para que la gente se ponga en situación, llevabais material de alta montaña, crampones, piolé, de parafrío, porque ya a esa altura hacía mucho frío o no, sí, ¿no? Sí, hacía mucho frío y además una cosa que sorprende mucho de esta montaña es la humedad que hay. Sí. Hay una humedad muy alta y de hecho en ese campamento podía hacer como mucho 10 grados bajo cero, no creo que hiciese más frío y sin embargo la sensación térmica era de mucha menos temperatura porque debido a la humedad. Vamos. Entonces salimos eso sobre las 2 de la mañana aproximadamente y hacía mucho frío cuando salimos. Luego cuando amanece, el momento ese de la hora esa que está amaneciendo, todavía baja un poquito más la temperatura. El amanecer os pilló en ese punto que dice muchos que es el cráter Kibo, que está el Stella Point y eso sí, ¿no? Sí, Os pilló ya sí. ahí a 5.735 metros, dice más o menos lo que yo me he documentado. Y desde ahí a la cumbre, 150 metros de desnivel, ¿no? Más o menos. Disfrutando. Parece que está ahí, ¿no? Que la podéis coger con la Sí, mano. ya se toca con las manos, pero hay que subir Pero queda esos mucho. 150 metros. Sí. Claro, Sí, los sí. últimos metros son ya de alta montaña, con crampones, con piolé. ¿Vais No, encordados no, o...? es al revés, o sea, Ah. toda la subida del campamento hasta el Stella Point es una subida bastante vertical y bastante dura, por el terreno también, que es un terreno que avanzas un paso y te vas medio paso para atrás,
y es bastante duro hasta el Stella Point. Y luego, desde el Stella Point, es una travesión algo más suave, aunque parece que es al revés. Pero en ningún momento usa crampones, piolet y todo eso, nada. Porque bueno, a nosotros supongo que habrá otras ascensiones que sí, o otras veces que haya habido nieve a esa altura, pero cuando nosotros estuvimos allí, nada, fue todo sin nieve hasta la cumbre. ¿En la cumbre tuvisteis buen tiempo o sí? Sí, totalmente despejado. Muy bien. Siempre amanece sin nubes y a partir del mediodía se cubre todo de nube y se llama allí... se empieza a enfadar la montaña, ¿no? Todas las tardes. Todas las tardes. Bueno, y ahora ya un poco para finalizar, ¿cómo habéis sentido cada uno la cumbre? Porque vais todos juntos, os dais la mano, sacáis las banderas, hay mucha gente, me imagino, pero claro, cada uno ese momento es como un momento personal, íntimo. Por ejemplo, Ernesto, ¿cómo la has vivido tú esta cumbre? Bueno, pues después de tanto esfuerzo de preparar el viaje, esfuerzo económico, esfuerzo social, de que te vas en vacaciones. Y decirle a tu familia, oye, que os dejo en Navidad, que conmigo no contéis. Y luego, bueno, que yo personalmente siempre he tenido mucho interés en compartir esta cumbre con mis dos compañeros, o sea, no con cualquiera de los dos compañeros, sino con ellos dos. Y bueno, pues para mí es un momento muy especial porque gracias también a la piña que teníamos conseguimos subir los tres y por muchas cosas que realmente se te junta todo. Eso, con un día despejado, como decía Miguel, amaneciendo, o sea que era una preciosidad todo. ¿Y tú, Miguel, cómo...? Pues parecido, y bueno, yo resalto la amistad que ha reinado en esta expedición y que yo ya sabía que iba a pasar esto, que lo iban a pasar muy bien y que de hecho se nos ha hecho muy corta. Y bueno, que esto pues supone confirmar nuestro grupo, nuestra piña y que posiblemente pues pueda haber alguna montaña más por ahí por el futuro. Nico, ¿algo más que añadir? Y yo pues comparto lo que han dicho mis compañeros y bueno, y aparte de esto pues sumo que bueno, que gracias a ellos pues los últimos metros de esta cumbre a mí se me hicieron mucho mejores porque yo lo pasé un poco peor que ellos y estuve, bueno, pues hay veces que te llega a preocupar un poco porque a partir de 5.000 metros tu cuerpo reacciona diferente y tal. Y bueno, y gracias a ellos pues me creo el apoyo suficiente como para poder subir, para poder disfrutarla y ver el amanecer ese precioso de África que se te pone... te queda en la cabeza, ¿verdad? Se te ponen los ojos llenos de lágrimas. Y al final pues nada, pues eso, conseguimos subir los tres, súper contentos y nada, y genial, y el sueño que teníamos ya de hace ese reto se ha hecho realidad. Ese reto que teníamos de hace casi 3 años ya se cumplió. Pues nada, yo no sé cómo lo habrán vivido nuestros oyentes, yo casi que he subido con vosotros, me ha llegado vuestra fuerza, vuestra energía y desde aquí os invitamos a que sigáis llenando Radio San Javier y toda nuestra comarca de proyectos de nuevas cumbres, que me imagino que seguro que hay por ahí algún proyecto, ¿no? Miguel asiente con la cabeza, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, porque nos ha dejado muy buen sabor de boca y no tenemos nada concreto, pero tenemos la cabeza abierta para ver cosas por ahí. Muy bien. En principio no hay nada concreto, pero posiblemente haya algo. Sí. Algo surgirá. Bueno, pues daros las gracias a todos, Nico Zapata, Ernesto Martínez y Miguel Madrid. Gracias, muchas gracias por estar aquí y por hacernos vivir todos con vosotros esa subida al Kilimanjaro, que se repita muchas otras veces en otras cumbres. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti.
One Gaza, Lord.